buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer La Nación reportaba 816 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Se reportaban 5 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Lamentablemente, una jornada luctuosa la de ayer. De ahí la insistencia de la autoridad sanitaria en el llamado a elevar la percepción de riesgo ante la propagación del virus SARS-CoV-2. Y es noticia hoy que a partir de este viernes La Habana adopta la restricción total de movilidad en las noches. Las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial en la capital determinaron la restricción de personas y vehículos desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Igualmente se refuerzan mecanismos de control de entrada a La Habana con un sistema de permisos para vehículos y personas. Otra medida anunciada es la imposición de multas de hasta 2.000 pesos a los padres de menores que realizan actividades en la vía pública. Pero de estos temas usted tendrá más información en el espacio televisivo de la Mesa Redonda de hoy. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, bienvenida, y un placer, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Giselita, buenos días a la tropa que hace posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas, la radio que también multiplica esta información y las personas que la escuchan. Como se vio y como tú acabas de explicar, a partir de hoy con más medidas de restricción necesarias y tal vez sea importante aplicar todavía algunas más que se irán decidiendo para evitar, o sea, para poder controlar la importante transmisión que existe en varios territorios de nuestro país y, como es natural, las provincias y los municipios con una mayor transmisión, pues las medidas son todavía más intensas. Claro, por mucha medida que se aplique, si no existe la autorresponsabilidad, pues a veces es difícil. Pero sabemos que acompañando las medidas, pues se van a realizar. Las personas irán cumpliendo cada vez más lo que todo el mundo conoce y que puede evitar. Es la vacuna, como dijo nuestro presidente hace varios meses. Es la vacuna que tenemos en estos momentos. Hoy también, como tú dijiste, un día que tenemos que comenzar informando el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer, dando las condolencias a sus familiares, a sus amistades y lamentando mucho este fallecimiento. Uno es un paciente de 91 años de edad, de aquí del municipio 10 de octubre, en la provincia de La Habana, con elemento epidemiológico de vivir en una zona donde se han detectado varios casos confirmados de COVID-19 y por lo tanto es una zona donde el riesgo es más elevado, con un grupo de comorbilidades, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal crónica, fibrilación auricular crónica también, que comenzó con los síntomas el 24 de enero y con una estadía hospitalaria de 7 días y también con un tránsito por la sala de terapia intensiva. Este paciente comenzó el día 24 de enero, como yo dije anteriormente, con tos, falta de aire, eran los síntomas que tenía en ese momento. Siguiendo los protocolos, se estudió, se ingresó, se confirmó la COVID-19 y después de una estadía, como yo dije anteriormente, de 7 días en el hospital, pues comenzó con episodios de hipotensión arterial marcada, falta de aire, fue necesario intubarlo y ventilarlo y lamentablemente hizo un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras de reanimación. Nuevamente nuestras condolencias.
El otro es un paciente de 85 años de edad, de aquí, de La Habana, del municipio Habana del Este, que en este caso sí tiene como antecedente el contacto con un caso positivo ya diagnosticado, también con algunas comorbilidades de mucho riesgo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica, que comenzó desde el día 27 de enero con falta de aire, decaimiento y secreción nasal. Se hicieron los protocolos de atención, se ingresó, se confirmó el diagnóstico de COVID-19 mediante el PCR que se le realizó y rápidamente, después de una estadía de 6 días y 2 de ellos en terapia intensiva, pues presentó un deterioro hemodinámico, un empeoramiento de la función renal y lamentablemente hizo un shock resistente al tratamiento, hizo una parada cardíaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra paciente que fallece en el día de ayer es una paciente de 88 años de edad, de aquí, del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, con antecedentes también de ser contacto de un caso positivo, con comorbilidades asociadas, comorbilidades de mucho riesgo, como también ha ido aprendiendo nuestra población, hipertensión arterial, diabetes mellitus, demencia senil, psoriasis, que comenzó desde el día 25 de enero con tos y falta de aire. Fíjense cómo, a pesar de que tiene una variedad de sintomatología esta enfermedad, pero las manifestaciones respiratorias predominan en los inicios generalmente. Esta paciente, después de una estadía de 5 días en hospitales, pues de momento presentó un episodio súbito. Claro, tenía ya lesiones inflamatorias que se veían en rayos X, difusas en ambos campos pulmonares, pero realmente presentó un episodio súbito de parada cardiorrespiratoria que no fue posible, de lo cual no fue posible recuperarla a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nuevamente reiteramos nuestras condolencias. Y el otro paciente que lamentablemente falleció en el día de ayer es un paciente de 60 años de edad del municipio Tercer Frente en la provincia de Santiago de Cuba, que tiene como comorbilidades asociadas, o tenía lamentablemente, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular isquémica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica, que desde el día 18 de enero comenzó con una sintomatología dada por malestar general, tos y decaimiento. Y después de una estadía de 13 días en hospitales, incluyendo salas de terapia intensiva, pues fue presentando una serie de complicaciones, un distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica, un fallo renal agudo, que lamentablemente llegó un momento en que hizo una parada cardíaca de la cual no fue posible reanimarlo. Como ustedes ven, hoy hemos tenido que lamentar también el fallecimiento de 4 pacientes con la COVID-19, siempre con un número de comorbilidades importantes, que lo que permite es que identifiquemos cuáles son los grupos de personas que más tenemos que proteger. Todos tenemos que protegernos, pero las personas que tienen estos elementos pues deben tener una protección máxima. Con esta información, pues el día de hoy Cuba amanece con 14.004 pacientes ingresados, una cifra también elevada. De ellos 3.100
son sospechosos, tienen ya sintomatología, 5.360 están en vigilancia y una cifra de activos, de casos confirmados activos en estos momentos, también elevada, 5.544. Nuevamente, en el día de ayer se procesaron más de 18.000 muestras, 18.017 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país y 845 personas, cifra que sigue siendo muy elevada, fueron diagnosticadas con la COVID-19. Esto hace que ya en Cuba se han procesado 1.976.118 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y de este estudio se han diagnosticado 31.190 personas con la COVID-19. Estamos hablando de que el 1,58% de todas las muestras procesadas han sido positivas a la COVID. En el caso del día de ayer, de acuerdo al número de muestras procesadas y de acuerdo al número de pacientes diagnosticados, pues el 4,7% resultaron en la positividad de las muestras, discretamente inferior al de día de ayer, que era de 5. De las muestras, pues se procesaron de toda Cuba, La Habana con el mayor porciento, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica de la provincia, Santiago, Guantánamo, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, que son en definitiva las provincias que tienen una mayor transmisión. Pero como se puede ver ahí, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Yo lo digo así porque el municipio especial, hasta tanto se termine y se inaugure su laboratorio, pues tiene que trasladar las muestras para acá, para el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. De los 845 personas que se diagnosticaron ayer con la enfermedad, el 93,1% se ha mantenido en esa cifra, por encima de 90, generalmente 93, de los casos diagnosticados, pues son contactos de casos confirmados previamente. En el acumulado, este grupo representa el 85,7%. 26 de las personas diagnosticadas ayer tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, que en el acumulado pues representan el 13,5% de todas las personas diagnosticadas. 3 de las personas diagnosticadas están vinculadas directamente con viajeros internacionales. Eso representa en el acumulado el 31,7% desde el 1 de noviembre. Eso es relación directa. Cuando estamos hablando de contactos, pues esta cifra generalmente está entre un 70 y un 80%. Por provincias. Ayer yo leí un comentario, ¿no?, en Cuba Debate, que decía, y es verdad, que ya en estos momentos, y eso lo explicamos generalmente en el gráfico, pues el número de personas que se diagnostican, casos importados, pues ha ido disminuyendo y ha ido adquiriendo más valor pues la transmisión autóctona. Eso se aprecia todos los días en el gráfico. Claro, eso va en correspondencia con la reducción de vuelos, con el PCR antes de arribar y con un grupo de medidas que se han ido aplicando. Pero, y mañana, 6 de febrero, tendrá todavía más rigor. Y mañana pues comienza el aislamiento de los viajeros que arriben a nuestro país directamente desde el aeropuerto hacia un centro de aislamiento, que ahí se le hace el PCR en el aeropuerto, y en el centro de aislamiento se le repite el PCR al 5.º día de su estancia ahí. Eso ya mañana se empieza a aplicar, además de mantener,
como también dijimos cuando se informó esta medida, que tiene que arribar con una prueba de PCR negativa realizada 72 horas, las 72 horas antes de arribar a nuestro país. Sin embargo, se mantiene, y me alegro lo hayas dicho, Gisela, porque también esa es una pregunta. Aunque se produzca esto, se mantiene el tomar la muestra de PCR en el aeropuerto antes de salir, y de ahí entonces se deriva directamente a los centros de aislamiento. Los turistas que vienen ya con sus paquetes de turismo, pues bueno, pues van a la instalación turística, donde también hay un sistema de vigilancia, donde también se cumple el protocolo, pero que todo esto ha ido influyendo. Ahora, ¿qué pasa? La transmisión que se generó en un momento determinado, al no cumplir los protocolos, yo siempre lo reitero, el problema es que no se cumplieron los protocolos sanitarios. Y entonces fue todo lo que nos pasó. El fin de año, con el incremento, con la fiesta a la llegada sin tener todavía el resultado del estudio, pues generó una transmisión que es la que se está controlando, pero que cuesta un poco de trabajo. Como yo decía, el 31,7%. Bien, ¿de qué provincias son los 845 pacientes que se diagnosticaron ayer? La Habana, como también ha ocurrido en las últimas semanas, la cifra mayor, 364. Santiago con una cifra muy alta, 200, que traduce la transmisión. Y Guantánamo con una cifra también alta, 94. Fíjense cómo las tres provincias, La Habana en Occidente y en Oriente, Santiago y Guantánamo, son los que han ido manteniendo una transmisión mayor. Se siguen aplicando, pero nos damos cuenta de lo difícil que se hace el control de la enfermedad. Ciego de Ávila con 39, Matanzas con 38, el municipio especial Isla de la Juventud con una cifra muy alta para este municipio, 35 personas confirmadas ayer con la COVID-19, Holguín 18, Artemisa 17, Villa Clara y Camagüey con 11 casos confirmados ayer, cada una, Mayabeque 6, Granma 5, Las Tunas 3, Pinar del Río 2 y Santi Espíritus 2. Esta es la distribución del número de casos confirmados ayer por territorio, por provincia. De los 845 pacientes diagnosticados ayer, pues por sexo similar. Sexo femenino 49,2, sexo masculino 50,8. Y en el acumulado el femenino con un 48,5% queda por debajo del sexo masculino, que es del 51,7%. 5%, perdón. El 45% de todos los diagnosticados ayer asintomáticos. Este por ciento ha ido disminuyendo, pero de todas formas es una cifra elevada. En el acumulado el 55,2%. Por grupos de edades, menores de 20 años, que ya ayer abordamos este tema, dimos un grupo de detalles y todavía se siguen diagnosticando un número elevado. 99 un total de 99 en edades, 99, y de ellos en edades pediátricas 85. Estamos hablando de 18 años y menos. Con esto ya se acumulan 3.325 niños, jóvenes en la edad de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la COVID-19 desde que se comenzaron a diagnosticar en el mes de marzo. Activos hoy en este grupo de edad, un número elevado, 565, cifra muy elevada de casos activos en nuestros hospitales pediátricos. Y
se notifican en el día de hoy 2 pacientes en estado grave. Uno fue el lactante, que ya hablamos de ayer, de 7 meses de edad, y se incorpora en el día de hoy un jovencito, un adolescente de 13 años de edad. Esta es la situación de los graves, como ven, una cifra que siempre tiene riesgo, a pesar de que se trabaja intensamente para su recuperación. Nos decía la doctora Lice que son graves, estables en estos momentos, pero de todas formas con un seguimiento. Y el 82,5% de todos los pacientes diagnosticados en este grupo de edad, pues se encuentran de alta en estos momentos, se encuentran recuperados. En el grupo de 20 a 39 años de edad, 225, en el de 40 a 59, 335, y de más de 60, una cifra también muy alta, 186 personas fueron diagnosticadas en el día de ayer. Por autóctonos e importados, de los 845, 819 son autóctonos, transmisión propia del territorio, que un por ciento elevado relacionado con viajeros o con contactos de viajeros, y 26 importados. En el gráfico se puede ver el comportamiento como ha sido desde hace 15 días y más también, donde ha ido predominando la transmisión autóctona sobre los casos importados. Y en el día de hoy, una cifra de confirmados fue superior un tanto a la del día de ayer, aunque inferior a lo que había estado ocurriendo en los últimos 7 días. Los casos importados, un total de 26 confirmados ayer. De las provincias de La Habana, un total de 13 casos confirmados, 2 del municipio San Miguel del Padrón, uno Habana del Este, 1 del Cotorro y 1 de Arroyo Naranjo, 2 de Plaza de la Revolución, 1 de Playa, 3 de 10 de octubre, 2 de Boyero. Es el número de casos importados que se arribaron ayer. Se dice el municipio de dónde son, aunque la transmisión no se produce en el municipio, ya vienen incubando la enfermedad. Matanzas diagnostica 4 casos importados, 2 de Martí y 1 de Matanzas, al igual que 1 de Colón. Y en el caso de Villa Clara, el paciente importado diagnosticado ayer es del municipio Santo Domingo. Santi Espíritu confirma un caso del municipio Cabaiguán. En Las Tunas, el paciente importado ayer de Puerto Padre. Santiago con 4 casos importados, 3 de Santiago de Cuba, 1 de Contramaestre. Guantánamo con un importado del municipio Cabecera y un paciente diagnosticado ayer importado del municipio especial Isla de la Juventud. Por países, 8 de los 26 casos importados de Estados Unidos, la procedencia. De España 5, de Angola y México 3 de cada uno, de Haití y Turquía 2 de cada uno, y de Regla, Senegal y Venezuela, un paciente diagnosticado ayer importado de cada uno de ellos. Y ayer pues se diagnosticaron 16 pacientes extranjeros con la COVID-19. Congoleses 11, chinos 2, belga 1, turco 1 y un español. Me esclarecían aquí que también se diagnosticó un caso, se diagnosticaron en el municipio de Regla. Del municipio de Regla. Ya, correcto. Bien, seguimos. Los casos autóctonos, 819.
De las provincias de Pinar, 2 casos en el día de ayer, uno del municipio Pinar y uno de San Luis. De Artemisa, 17. 5 de Huila de Melena, 4 de Caimito, de Artemisa y Cabecera y San Cristóbal, 2 de cada uno, y uno de Bahía Honda, al igual que uno de Bauta, uno de Guanajay y uno de San Antonio de los Baños. En el caso de La Habana, con la cifra más elevada, 351, se mantiene con un elevado nivel de transmisión de la enfermedad. Plaza de la Revolución con 39 y 10 de octubre con 34, Centro Habana 32, La Lisa 30, Arroyo Naranjo 28, Boyeros 27, al igual que Marianao, Playa 25, Cerro 23, Habana Vieja 21, San Miguel del Padrón 19, Guanabacoa 18, Cotorro 14, Habana del Este 10 y Regla 4. Como ustedes ven, una importante dispersión de los casos confirmados. Se diagnostican 6 pacientes autóctonos de la provincia de Mayabeque, 2 de San José de las Lajas y de Güines, Quibicán, Batabanó y San Nicolás, 1 de cada uno. En Matanzas todavía una cifra elevada de casos autóctonos, 34 casos, como ha sucedido prácticamente siempre, 14 de Matanzas y 10 de Cárdenas, o sea, los municipios que más transmisión han tenido en esta provincia, aunque también tiene una dispersión en su territorio. Jovellanos 3, de Colón, Perico y Limonar, 2 de cada uno, y 1 de Cali, Meti. De Villa Clara se confirman ayer 10 casos autóctonos, todos del municipio Cabecera. En Santi Espíritu igualmente un caso confirmado ayer del municipio Cabecera. Ciego de Ávila, que es una provincia que había ido logrando un control de la enfermedad con una cifra elevada en estos últimos días, 39 pacientes autóctonos. El municipio Cabecera con la cifra mayor, 19, de Morón 11, de Venezuela 4, de Ciro Redondo 2 y de 1 de enero Baraguá y Majagua, 1 de cada uno. Los 11 casos autóctonos de la provincia de Camagüey, el mayor número 9 del municipio Cabecera, y de Nuevitas y Vertientes, 1 de cada uno. Las Tunas diagnostica 2 casos autóctonos, uno del municipio Las Tunas y uno de Majibacoa. En el caso de Holguín se diagnostican 18 casos, 8 de Moa, 4 de Jibara, al igual que 4 de Holguín, y de Cacocún y Mayarí se diagnostican 2 casos de cada uno. Granma diagnostica 5 casos autóctonos, 2 de Guisa, y de Bayamo, Manzanillo y Jiguaní, un caso autóctono de cada uno. Santiago hoy con una cifra muy elevada de casos confirmados, 196. El grueso, el mayor número de ellos, como también ha estado ocurriendo, de Santiago de Cuba, municipio Cabecera, 155. San Luis 15, Songolamaya 10, Palma Soriano 7, Contramaestre 6 y Segundo Frente 3. En Guantánamo también una cifra elevada de casos, 93. Del municipio Cabecera el número mayor, 87, pero Salvador con 3, Manuel Tames con 2 y Caimanera con 1, pues también habla de que todavía hay una transmisión en varios territorios. Y como también había dicho yo anteriormente, el municipio especial Isla de la Juventud con una cifra muy elevada de casos confirmados ayer. Estamos hablando de 34 casos confirmados en el día de ayer. Esto hace que las tasas de incidencia por casos de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, pues se tenga un incremento
en estos momentos en el país con una tasa de 99,99. Isla de la Juventud hoy Y ha subido. Isla de la Juventud ocupa un cuarto lugar, que no era la posición que había tenido anteriormente. Claro, con este número de casos, que a lo mejor uno lo ve en número absoluto y dice, bueno, pero hay otras provincias con más. Sí, pero es que para la población de la isla eso da una tasa de incidencia más elevada. Guantánamo se mantiene en el primer lugar, 272,75. La Habana con 241,86 de tasa, Santiago 167,55 y como dijimos, el municipio especial Isla de la Juventud en cuarto lugar con 140,38. Ahí se puede ver cómo la curva de casos confirmados pues se mantiene en incremento a pesar de todos los esfuerzos y las medidas que se vienen aplicando. Esto es así, se explica, es el comportamiento. Después que se produce una transmisión importante, aplicando medidas y con participación muy activa, pues se va logrando una reducción, pero no es una reducción brusca, teniendo en cuenta las características de esta enfermedad. Es una reducción que va disminuyendo poco a poco. Los municipios que tienen unas tasas más elevadas, pues se mantiene Guantánamo con el 511,99, pero le sigue Centro Habana con una cifra muy elevada, Habana Vieja, Plaza, Regla, Minas de Matahambre, Santiago de Cuba, Cerro 10 de Octubre, Marianao, Cotorro y Arroyo Naranjo. Como ustedes ven, 9 de los 12 municipios que tienen las tasas más elevadas del país, donde se concentra el 55,1% de toda la incidencia de COVID-19 se encuentran en la provincia de La Habana. Y uno de Guantánamo, uno de Pinar y uno de Santiago de Cuba. Por provincia se va viendo en cada una el número que se incrementa y vamos entonces a la pantalla donde se ven las tendencias de cada una de las provincias que mayor afectación. En esta pantalla ustedes pueden ver a la extrema izquierda cómo Pinar del Río ha ido incrementando. Parece que quiere lograr una estabilidad, pero de todas formas como una cifra elevada. Guantánamo se mantiene elevada el número de casos, al igual que La Habana, como se puede ver ahí. Mayabé, que ha ido incrementando, Santiago de Cuba, ahí lo tienen, y ustedes tienen al municipio especial Isla de la Juventud, en la tendencia al incremento que ha venido marcando el comportamiento en los últimos 15 días fundamentalmente. En resumen, de los 31.190 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde el mes de marzo del 2020 hasta esta fecha, se mantienen ingresados, como habíamos dicho, 14.004, sospechosos 3.100 y en vigilancia 5.360 y confirmados 5.544. De estos 5.544 pacientes confirmados, casos activos de la enfermedad, pues 5.481 con una evolución clínica estable. Fallecidos, lamentamos en la mañana del día de hoy el fallecimiento de 4 personas con la COVID-19 el día de ayer, y eso hace una cifra de 229 fallecidos, que en este caso la tasa de letalidad se mantiene en, o sea, está por debajo de 1, 0,73, porque la tasa de letalidad tiene en cuenta el número de casos que se confirman, y por eso, a pesar de que el número absoluto de fallecidos es elevado
y para nosotros debía ser menor, pero realmente la tasa no se ha incrementado. Reitero, una letalidad de 0,73, que en comparación con el mundo, que es de 2,17, y la región de las Américas de 2,3, pues es una tasa de letalidad inferior a al comportamiento en el mundo en definitiva. 2 personas evacuadas, 51 retornados a sus países, 896 altas en el día de ayer, una cifra que ayuda, pero no mucho, a lograr un balance positivo, y ya el 81,3% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, estamos hablando de 25.364, se encuentran recuperados. La cifra de pacientes en terapias intensivas, hoy la más alta que hemos tenido, 63 pacientes confirmados. Y muy llamativo, 29 críticos y 34 graves. Reitero, es una cifra elevada, en correspondencia también con el número elevado de casos que hemos estado diagnosticando. No es que la enfermedad sea más virulenta, por lo menos eso no es lo que se ha identificado, sino que realmente siempre un incremento de los casos. Siempre un incremento de los casos que incluye los grupos de riesgo y que aquí informamos, por edad y por comorbilidades, pues realmente conlleva a un incremento en el número de pacientes críticos y pacientes graves. Cuando vemos la tabla resumen del comportamiento en Cuba, pues ya en estos momentos, con el mes de febrero, pues 13, incluyendo los 4 que lamentamos en el día de hoy, 13 fallecidos, lo cual da, como yo había dicho, una tasa de letalidad del 0,36%. Reitero, una de las tasas más bajas que hemos tenido por meses, lo cual está en correspondencia con el número de casos que se han diagnosticado en este mes. Esta es la situación de Cuba, Gisela. Como tú ves, todas las medidas que se están aplicando, se han ido incrementando, que tú comenzaste la conferencia hoy haciendo el comentario de las más recientes. En La Habana, en fase de transmisión. Aquí en La Habana, que ya lleva varios días en fase de transmisión autóctona limitada, pues se justifican con este comportamiento. Y yo reitero, todavía se debe de aplicar un número de mayor. No digo que en toda Cuba, porque no todo el territorio está en la misma situación, pero sí prácticamente en todos los territorios que tienen la mayor complejidad, que están en fase de transmisión autóctona limitada o en una determinada fase de la etapa de recuperación. Esta es la situación. Continúa siendo tensa, doctor, la situación, a pesar de todas las medidas restrictivas que se toman en algunas provincias cubanas, como por ejemplo en la capital del país, en fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica. La Nación reportó al cierre del día de ayer 845 pacientes diagnosticados con la COVID-19. Sigue siendo una cifra preocupante. Ayer 816, hoy 845, 4 fallecidos al cierre del día de ayer. Otra jornada triste, lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud, también del tratamiento de atención a pacientes críticos y graves con el nuevo coronavirus. A modo de resumen, las principales cifras manejadas en esta conferencia: de este total 845, 819 son autóctonos y 26 importados, 14.004 pacientes ingresados en los hospitales del país en vigilancia, sospechosos y confirmados. El total de confirmados, estos son los casos activos, 5.544 cubanos. Ayer el país procesó más de 18.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. 63 pacientes se mantienen en terapia intensiva y sigue siendo este un tema preocupante para las autoridades sanitarias. Las provincias con mayores cifras de contagio al cierre del día de ayer: La Habana
con 364 casos confirmados con la COVID-19, Santiago de Cuba con 200, Guantánamo 94 y Ciego de Ávila con 39. Ayer se diagnosticaron en los hospitales del país 99 menores de 20 años con la COVID-19, 95 de ellos en edades pediátricas. Atención siempre a la familia cubana. Este es un tema que se reitera en cada conferencia de prensa por su importancia. De este total activos se mantienen 565, 2 pacientes en estado grave, lo informaba en esta parte matutino el doctor Durán, un lactante de 7 meses y un adolescente de 13 años con una evolución clínica estable. Son los datos generales manejados en esta conferencia de prensa sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba, pero vamos a conocer de inmediato la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Usted acompáñenos tras la pausa. Algunas cifras también destacadas. Hoy conocíamos incluso a través de algunos medios de prensa, medios digitales, que ya se valora la mezcla de algunas dosis de la vacunación, de la vacuna Pfizer y de la vacuna AstraZeneca. Y es que el tema de la vacunación es uno de los principales titulares que sigue llamando la atención también a la población por el tema de la inmunización total, el tema de la cobertura, también la inequidad en la distribución de las vacunas. Pasamos de inmediato entonces al análisis de la situación internacional. Nos acompaña en este segundo momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Y doctor, el tema de la vacunación sigue siendo bien polémico, lo comentábamos. Anoche bueno, pues fue la mesa redonda con la presencia del doctor Vicente Vélez, director del Instituto Finlay de Vacunas de nuestro país, el presidente de BioCuba Pharma, y realmente se hizo una explicación muy detallada de los candidatos vacunales que tenemos en nuestro país, las fases en que se encuentran. Yo creo que quedó claro que la producción de una vacuna que cumpla con los requisitos de lograr títulos anticuerpos importantes, de no provocar reacciones adversas de gran envergadura, pues lleva un proceso que demora un tiempo. Y es la razón por la cual tienen 3 fases, algunas están en fase 1, en fase 2 debe de comenzar, y en marzo pues ya debe de estar en otra fase. Pero bueno, creo que todo lo que tiene que ver con vacunas pues se ha ido informando. También en los medios internacionales se habla mucho de la confianza, de la efectividad de la vacuna Sputnik V, incluso que ya se está adquiriendo por varios países del mundo y su aplicación. Y hoy en la mañana también veíamos, porque son cosas contradictorias, ¿no?, que por ejemplo se planteaba que Suiza no aprobaba la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que también es de la que más producción hay y prácticamente en muchos países. Sin embargo, te das cuenta que tiene sus cosas, de que cada país pues selecciona. Y qué interesante esto de mezclar las dosis de Pfizer con AstraZeneca, Así una dosis para ver qué títulos de anticuerpos levantan las vacunas. Son ensayos ya, o sea, ensayos que se hacen incluso ya con vacunas aprobadas por los centros reguladores, que siempre se menciona el FDA de los Estados Unidos de Norteamérica, pero todos los países nosotros tenemos el nuestro, el segmento. Lo que demuestra que es un largo camino todavía. Sí, todavía. Y aún con una vacuna efectiva no se logrará un control hasta tanto no haya 1% de cobertura de la población, que todo el mundo lo estima entre un 70 y un 80% de la población vacunada. Por lo tanto, hoy es nuestra principal vacuna, el distanciamiento,
y todo lo que más se conoce. Vamos con las cifras del mundo. El mundo, y perdóname Gisela, lo que pasa es que me rectificaron que yo dije que el paciente importado que se diagnosticó en el día de ayer, que es de Rusia, dice que yo dije regla. Bueno, pues lo rectifico. Yo transparente, realmente es un paciente de Rusia. El mundo con más de 500.000 de personas confirmadas en el día de ayer, 573.168 en los 190 países y 29 territorios que confirman la enfermedad, y ya la cifra de confirmados fue 105.190.695 personas con la COVID-19 han sido diagnosticadas. Se mantienen activos 25.879.886 casos, cifras muy elevadas, y ya el número de fallecidos, al fallecer ayer 16.040 personas, pues asciende a la cifra muy importante de 285.506, de 2.285.506 personas que han perdido la vida en el mundo con esta enfermedad. Eso da, como ya había informado, una letalidad del 2,17%. La región de las Américas, que sigue representando el 44,88% de todos los casos diagnosticados en el mundo, con 47.213.664 personas confirmadas, y con una cifra también muy elevada de fallecidos, 1.090.150, al fallecer en el día de ayer en nuestra región 8.317 casos, personas con la COVID-19, lo cual da una tasa de letalidad de 2,3%. Sigue siendo en el mundo Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia y España los que aportan el mayor número de casos confirmados, y también un número importante de los fallecidos. Por ejemplo, Estados Unidos con el número absoluto de fallecidos más alto del mundo. Estamos hablando de 462.895 fallecidos. Pero además de estos que mencioné, Turquía con más de 2 millones, Alemania con más de 2 millones, Colombia igualmente más de 2 millones, Argentina, todos los que aparecen ahí tienen cifra de millones, porque todos los que aparecen después de Colombia, que fueron 2 millones, son cifras de 1.000.000 y tanto de fallecidos, de casos confirmados. Y la región de las Américas, como es natural, pues el mayor número de casos confirmados: Estados Unidos, Norteamérica, Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile y Panamá, Ecuador y Bolivia. Ese es el orden que aparece ahí, con cifras elevadas, todos de Estados Unidos con más de 27 millones, Brasil con más de 9, Colombia, como habíamos dicho, con más de 2 millones, pero Argentina, México, Perú, con más de 1 millón de casos confirmados en cada uno de ellos. Las cifras son exponenciales. El crecimiento de las cifras es exponencial, y la letalidad, la tasa de letalidad también se ha venido manteniendo muy elevada, la más elevada en la región de las Américas, México con 8,51, pero también una cifra elevada en Ecuador, 5,9. Son cifras elevadas que traducen que esta enfermedad, lejos de, como piensan algunos, es un catarro común, cuando se asocian algunos factores de riesgo. Y hemos visto que incluso en personas jóvenes, fallecidos, porque también van acompañados de algunos factores de riesgo.
Un pues incremento, lamentablemente es letal. un incremento sostenido, doctor, en el mundo, también en Cuba, en los últimos días, en lo que va de febrero también. Guantánamo, con la mayor tasa de incidencia, y traigo a colación a Guantánamo porque tenemos un contacto de inmediato con esta provincia cubana, la más oriental de nuestras provincias. Allí recibimos con muchísimo placer, desde allí nos realiza este contacto el periodista Miguel Reyes Mendoza. Miguel, como siempre, tan colaborador con estos espacios de conferencia. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la situación epidemiológica? Sabemos que Guantánamo continúa enfrentando allí al nuevo coronavirus, pero ¿cuál es la situación en estos momentos de Guantánamo? Adelante, muy buenos días. Gracias, Gisela. Muy buenos días para ti, para el doctor Francisco Durán y para toda la teleaudiencia nacional. Como bien explicaba el doctor, Guantánamo sigue siendo una de las 3 provincias que más casos reporta en las últimas jornadas. De hecho, el municipio cabecera provincial reporta 1.098 casos en los últimos 15 días. Sigue el municipio El Salvador con 51 y San Antonio del Sur con 33. La situación en la provincia es bastante compleja. Hay 60 niños confirmados con la enfermedad, 40 sospechosos, 7 gestantes, permanecen 3 personas graves y lamentablemente en todo este rebrote han fallecido 5 personas. La provincia se mantiene con 4 eventos y 155 focos. El Consejo de Defensa Provincial evalúa por estos días la necesidad de incrementar la capacidad hospitalaria en los municipios para evitar el traslado de pacientes tanto positivos como sospechosos hacia la cabecera provincial. Continúa además la desinfección de las calles con agua clorada y se mantiene la restricción de movilidad desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta es la situación que presenta Guantánamo al amanecer de hoy. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, acá guardamos para poder satisfacer todas las inquietudes que tengan tanto ustedes como nuestra teleaudiencia nacional. Así es, Miguel, tenemos una pregunta. Baracoa es uno de los territorios guantanameros que presenta una alta incidencia de casos positivos en los últimos días. Ahora, ¿cómo evalúas tú, colega, la situación de Baracoa específicamente y de San Antonio del Sur? Así es, comienza a preocupar y a complicarse la situación en el municipio Baracoa, que acumula ya 61 casos en los últimos 15 días. También se complica la situación en el municipio San Antonio del Sur. En ambos territorios la enfermedad está dispersa en varias zonas y consejos populares. Sobre todo en la Villa Primada sigue siendo preocupación de todos los habitantes la demora del resultado de PCR, la demora de traslados de pacientes confirmados, contactos y sospechosos hacia los diferentes centros de aislamiento. También preocupa la atención a los trabajadores vulnerables, no solo en este territorio, sino en los demás municipios de nuestra provincia. A partir de ayer se aplica el decreto número 30 sobre las violaciones a los precios mayoristas y minoristas. También se aplica el decreto número 31 que tiene que ver con las violaciones a las diferentes regulaciones sanitarias. Esta es una actualización de lo que sucede en Guantánamo al amanecer de hoy. Nosotros, como siempre, estaremos llevando más detalles en próximas emisiones informativas. Te dejo un saludo para ti, Gisela, también para el doctor Durán y, por supuesto, para todas las personas que nos siguen en esta conferencia de prensa. Y como siempre digo, si usted se cuida y cuida a su familia, nos estará cuidando a todos. Tengan una excelente jornada y muy bonito día. Gracias, Miguel, a ti por la actualización de la situación epidemiológica en Guantánamo. Guantánamo hoy con 94 casos confirmados con la COVID-19. Sigue siendo tensa la situación de esta provincia cubana, marcando en las últimas semanas la puntera, lamentablemente también en todas las estadísticas. Doctor, a propósito, tenemos algunas preguntas y es relacionada con las próximas medidas, las que tendrán lugar, que se pondrán en vigor a partir de mañana, relacionadas con el aislamiento y la reducción de frecuencias de vuelo. Nos las realiza la estimada colega Rosy Amaro de Cuba Visión Internacional y ella pregunta a partir de una queja que le ha llegado, una solicitud, no como tal una queja, sino una solicitud de saber si una persona que tiene un PCR negativo arriba al país después del 6 de febrero y tiene condiciones para hacer solo el aislamiento. Es decir, si él tiene que necesariamente pasar al centro de aislamiento institucional, ¿cómo se va a establecer a partir de mañana? Sí, Gisela, incluso en lo personal me lo han preguntado. Personas que viven solas o que tienen posibilidades de un domicilio donde estén aislados, pero realmente la medida
teniendo en cuenta lo que nos pasó, porque indiscutiblemente nuestro protocolo, si se hubiera cumplido como estaba, que yo llegaba, iba para mi domicilio, me mantenían en ingreso domiciliario, en aislamiento estricto, hasta el resultado del segundo PCR, pues no hubiéramos tenido la transmisión. Entonces, de hecho, y ya concretamente a la pregunta, va para un centro de aislamiento. Todo el que arribe a nuestro país va directamente para un centro de aislamiento donde espera el resultado del segundo PCR que se le toma al 5.º día, además del resultado del primer PCR. Y de ahí entonces, incluso del aeropuerto por donde arribe, se van a llevar a sus provincias. Anoche mismo evaluábamos con cada uno de los territorios ya los centros que se han ido creando para comenzar a recibirlo, porque estamos hablando del día 6, pero para demostrar, ejemplificarlo más, son las 0 horas del día 6, o sea, es dentro de unas horas que ya se empieza a aplicar esto y realmente hay que cumplimentar este protocolo. Por hoy no tenemos más preguntas, doctor. Agradecerle su presencia hoy en nuestro estudio con la información más actualizada sobre la situación epidemiológica en el país. Y a usted, como siempre, en los finales de esta transmisión, recordarle siempre las medidas de prevención, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de manos y superficies. Lo esperamos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.